¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, habíamos quedado en la mitad de Sefer Yoshua, donde Caleb le había reclamado la ciudad de Hebrón, que Borolam se la había destinado porque cuando fue a espiar Eretz Israel no había hablado mal de Eretz Israel junto con Yoshua. Entonces Borolam le dijo, mirá, esta tierra va a quedar para vos. Llegó el momento del reparto, entonces Caleb fue a pedir Hebrón y efectivamente Yoshua le da Hebrón, pero como dijimos no le entregó la ciudad en sí, sino toda la zona de alrededor, porque Hebrón quedó como ciudad de refugio. Ahora, lo que vamos a ver es... Ahí comparto todo. Sí, ahí está. Ahí está. Caleb conquistó la ciudad, ¿sí? Hebrón, como dice el pasuk en la Torá, antes se llamaba Kiriat Arba, que era el lugar donde vivían 4 gigantes, ¿sí? Donde estaba el Anak, que era el gigante en jefe, y Ahimash, Sheshai y Betalmai, que eran los hijos. Y Caleb fue el encargado, como ya dijimos, tenía 85 años, fue el encargado de conquistar esta ciudad para quedársela para sí. Cuando Caleb conquista esta ciudad, empieza también con todo lo que es la conquista del territorio de Yehudá. El territorio de Yehudá, a ver, ¿se ve el mapa? Creo que sí. El territorio de Yehudá estaba al sur de Israel, ¿sí? ¿Están viendo el mapa? ¿O están cocinando? Díganme, la verdad. ¿Se ve el mapa? Listo. El territorio de Yehudá quedaba al sur de Israel, lo que se llama Negev, que después vamos a ver por qué se llama Negev, ¿sí? Y el borde, la zona limítrofe con Binyamin era precisamente Jerusalén, y el territorio de Yehudá se extendía desde el Yamamelach, de toda la zona que anteriormente había sido Sodom y Amorá, como habíamos visto, donde el Jardín baja al Yamamelach, ¿sí? Hasta el mar Mediterráneo en teoría. O sea, todo esto debiera pertenecer a Shevet Yehudá, pero esta parte no terminó, digamos, de ser conquistada y vivieron los Pelishtim durante muchísimos años y fueron un dolor de cabeza recurrente para Israel. Lo vamos a ver en Shofetim, lo vamos a ver más adelante Bezrat Hashem en Shemuel, con Shaul, ¿sí? Shaul termina cayendo en la guerra contra los Pelishtim, pero el territorio de Yehudá básicamente involucraba todo el sur de Eretz Israel y Caleb fue uno de los que encabezó toda esa conquista. Ahora, dice el pasuk, Vayesh Misham Caleb et Sheloshá bene Anak, Caleb echó, expulsó a estos 3 gigantes, et Sheshai et Ahimán be Talmai, a Sheshai, Ahimán y Talmai, y Elí de Ana, que eran hijos de gigantes, y a pesar de que eran poderosos y que dijimos que de Caleb era una persona mayor, de todas formas, como le dijo a Yoshua, que cogía hasta la misma fuerza que tenía en mi juventud, la tengo ahora, era un guerrero poderoso y fue a luchar. Vayal Misham, el Yoshebe Debir, de ahí fue a conquistar la ciudad de Debir, Beshem Debir Lefanim, Kiriat Sefer. Y el nombre original anterior de la ciudad de Debir era Kiriat Sefer. Pero Caleb no pudo conquistar Kiriat Sefer, entonces necesitó ayuda. Vayomer Caleb, dijo Caleb, convocó a alguien que lo ayudara. A Sheriaket Kiriat Sefer Uljada, aquel que conquiste Kiriat Sefer, Benatati lo et Achsa viti leisha. Le voy a entregar como premio a mi hija Achsa como esposa. Sí, esta misma actitud la encontramos, por ejemplo, en Shaul, cuando Shaul tenía que ir a pelear contra los Pelishtim, contra Goliat, entonces no había quien se animara a luchar contra él, y ahí Shaul dice, aquel que se ocupe de pelear contra Goliat, que nos saque este problema de encima, entonces le voy a entregar a mi hija como esposa. Y así es que efectivamente David Amelech se termina casando con la hija de Shaul. ¿Está bien? Entonces acá lo que hace Caleb es aparentemente buscar un guerrero poderoso, y si ese guerrero poderoso tenía la fuerza suficiente para conquistar esa ciudad, y obviamente hay un trasfondo espiritual atrás de todo esto que vamos a ver que es más profundo de lo que creemos, que tiene que ver
con el hecho de que nadie era guerrero poderoso por su fuerza únicamente. Tenía que estar Borolam acompañándolo atrás, como vimos al principio. Borolam estaba acompañando a Israel en esta conquista. Caleb vio que no podía, dijo, quiere decir que no tengo mérito suficiente. Quiero una persona que sea un Sadik y que tenga el mérito suficiente para conquistar esta ciudad. Entonces seguramente va a ser merecedor de casarse con mi hija. No es que la entregó como premio, como si estuviéramos en una feria y la puso en la vitrina y dijo, ay, a ver quién se la quiere llevar. ¿Sí? No estamos a esa altura, estamos hablando de personajes que tenían una comprensión de la vida mucho más profunda de lo que nos puede dar una lectura superficial. Queda Otniel Ben Kenaz, y la conquistó Otniel Ben Kenaz, y Otniel Ben Kenaz era Ají Caleb, era hermano de Caleb por parte de la madre. Caleb era Caleb Ben Yefuné, o sea, el padre de Caleb era Yefuné, y Otniel era hijo de Kenaz, o sea que después de haberse separado o enviudado de Yefuné, la mamá de Caleb se casó con Kenaz, tuvo a Otniel, ¿está bien? Y Otniel Ben Kenaz era medio hermano por parte de madre de Caleb, Vaitenlet Achsa Vitoleisha, y le entregó a Achsa su hija como esposa. Y ahora el Tanaj nos va a contar, nosotros dijimos que toda la zona de Yehudá, todo el territorio de Yehudá, desde lo que tiene que ver con lo geográfico, se llama Negev. ¿Sí? Todo el sur de Israel se llama Negev. Negev, la palabra Lenagev en hibrid, significa secar. ¿Sí? Entonces dicen Jajamín, ¿por qué se llama Negev? Porque era una zona muy árida, muy seca, desértica. Si nosotros vamos hoy en día al sur, el sur es una zona de desierto, es Midbar y Yehudá, el desierto de Yehudá. Obviamente hay ciudades que están bien habitadas, bien establecidas. Con el tiempo se fue trabajando todo lo que tiene que ver con los sistemas de riego y el desarrollo de ciudades, y se pudo desarrollar mucho toda esa zona, pero en esencia es un desierto. ¿Está bien? Entonces, Achsa, que era la hija de Caleb, Baí Beboa, cuando se casó con el marido le había entregado Debir, que era Kiriat Sefer. Patesiteu liyol meetavía Sadeh. Entonces, él lo incitó, le dijo, mira, hay que pedirle un campo a mi papá, porque todo esto es desierto. Batitznach meala jamor, literalmente saltó del burro para hablar con el padre. Vayamala Caleb malaj. Entonces Caleb le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas? La vio venir como desesperada, tirándose para pedirle algo. Le preguntó, ¿qué necesitas? Batomer, tenali verajá. Le dice, dame una verajá. Rashi dice, dame parnasá. Me diste el desierto, hermoso lo que me diste, pero no sirve para vivir. Kieret Zanegev Netatani, porque me diste la tierra del sur, que literalmente significa es una tierra seca. Miren si quieren Rashi, para que vean, ¿está bien? Justo con Pereyata Yabúa, nada es casual. Eretz Zanegev, la tierra del sur, Jareba, es seca. Quemó, como dice el Pasuk con Noah, con el Mabul, Jarebu penea nada más, se secó la superficie de la tierra. Umetargem Negibu. El Targum Onkelos explica Negibu, Negev, Nun, Gimalbet, en el Shoresh, Negev, ¿sí? Y dice Rashi, en francés antiguo, no sé cómo se pronuncia, ni en francés moderno, menos en antiguo, pero podemos leer tranquilamente acá que parezca que dice seco, velaz. Significa que era tierra seca en el francés de esa época. ¿Está bien? Bait Menugam Mikolto, un lugar que está absolutamente seco de todo lo bueno. O sea que Negev, como dijimos, es seco, Rashi ya lo dice clarito. Benatata Ali Gulot Maim. Le dice, necesito manantiales, necesito fuentes de agua. Vaiten Light Gulot Iliot, Bet Gulot Achtiot. Entonces Caleb le entregó campos que tenían manantiales, ¿sí? Gulot Iliot serían manantiales por sobre la tierra, y Gulot Achtiot, manantiales que van por debajo. Nosotros sabemos, tenemos una verajada todos los días, Rocar Salamain, le agradecemos a Borolán porque mantiene la tierra sobre el agua. Si no fuera por la intervención de Borolán, nosotros estaríamos andando, caminando por el mundo como en una tabla de surf. Borolán es el que mantiene y establece la tierra firme, a pesar de que por debajo hay un montón de agua, hay más agua que tierra. Esos son las gulotas tiot, los manantiales subterráneos que le permitían sacar agua para regar y
convertir en lugares fructíferos los campos que les habían dado. Pero, dicen Jajamim, hermosa la historia, muy linda hasta acá, ¿sí? Pero, dicen Jajamim que el ejemplo de Kiryat Sefer no hace referencia a la ciudad. Kiryat Sefer tiene que ver con el Sefer, ¿no? Con el libro. Dicen Jajamim que cuando falleció Moshe Rabbeinu, se olvidaron, lo comentamos al principio de Yoshua, se olvidaron 3.000 alajot. Esas 3.000 alajot que Moshe Rabbeinu había transmitido a Yoshua y así de generación en generación, el Midrash dice que Moshe le dice a Yoshua, consultame cualquier duda que tengas, ahora es el momento, yo me voy del mundo. Yoshua le dijo, ¿acaso crees que hay algo que aprendí de vos y me lo puedo olvidar? Todo lo que aprendí de vos lo sé a la perfección. No preguntó. Entonces Boreolam, en ese momento, como dijimos, como que se enojó con Yoshua y medio que lo castigó. Y ahí Yoshua se olvidó estas 3.000 alajot. Se olvida estas 3.000 alajot y el Midrash dice que Am Israel reaccionó en contra de Yoshua, se enojó con él y lo querían golpear literalmente, a pesar de que era el líder. ¿Cómo vas a perder 3.000 alajot? Tu responsabilidad es sostener la Torá. Entonces vino Boreolam y le dijo, vamos, empezá a prepararlos para el viaje, para la guerra, decirles que tienen que ir a pelear, entretenerlos con esto. Pero esas 3.000 alajot se habían perdido. Entonces, Kiryat Sefer, Kiryá es un lugar, ¿está bien? Un lugar de encuentro. Y Sefer se refiere la palabra Sefer viene de Sipur, de lesaper, de transmitir. Son estas 3.000 alajot que se perdieron. Hasta que vino Otniel Ben Kenaz. Y Otniel Ben Kenaz, con su sabiduría, con su conocimiento de todo lo que ya sabía, pudo ir redescubriendo, reencontrando, recuperando esas 3.000 alajot que se habían perdido. Se recuperaron esas 3.000 alajot. Y eso es lo que Caleb pone como condición. Entonces, Caleb no buscó un guerrero en el sentido literal nada más, sino que buscó un guerrero en la guerra de la Torá, como dicen Jajamín. Cuando la persona estudia Torá en profundidad, con seriedad, es como si estuviese compenetrado, encerrado, como en una situación de guerra. El soldado que está en la mitad de la guerra no dice, bueno, está bien, bajo las armas y me pongo a descansar 15 minutos porque estoy un poco fatigado. No, no hay tiempo para descansar. Termina la batalla y después vemos. Entonces acá también, el guerrero que buscó Caleb, ahí voy, el guerrero que buscó Caleb era un guerrero que supiera Torá, esa es la idea, y eso nos daba la pauta de que era un hombre digno de Achsa. ¿Por qué no Hashem castigó a Yoshua? Porque como dijimos, Moshe le ofreció y le dijo, mirá, yo me estoy yendo del mundo, en el momento de transmisión del paso del bastón de mando, le dijo Moshe a Yoshua, mirá, yo me voy, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, hacémela ahora. Y Yoshua le dijo, como sobrando la situación, ¿vos creés que algo de todo lo que aprendí de vos me lo voy a olvidar? Todo lo que me enseñaste lo sé a la perfección. Así le contestó Yoshua. Entonces, por eso Boreolam es como que hizo que se olvidara hasta 3.000 alajot. Fue una demostración de que no tenía que confiarse en lo que él ya sabía. ¿Está bien? Pero la primera enseñanza que nos deja acá el Pérec tiene que ver con esta cuestión de la importancia, el valor que tiene la transmisión de la Torá de generación en generación. Nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que la Torá que nosotros tenemos es la misma que recibimos en Ar Sinai. Y eso es increíble. El Rambam dice, una de las pruebas de que la Torá es verdadera, es que vos vas a buscar un Yehudí. Bueno, ahora vamos a actualizar los nombres de los países. En Estados Unidos, un Yehudí en África, un Yehudí en Asia, un Yehudí en América del Sur, y todos vamos a tener el tefilín igual. El tefilín va a ser idéntico. O cuando en Sukkot tengamos que tomar los Servat Minim, nadie en lugar de un etrog va a buscar un pomelo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso se fue transmitiendo como tradición de generación en generación y esa es la prueba de que eso se preservó. Por eso, a pesar de nuestro exilio, las grandes similitudes, está bien, hay algunas diferencias de costumbres. ¿Está bien? Sí, esas alajot, vuelvo a la pregunta. Esas alajot justamente son las que recuperó Caleb, Otniel Ben Kenaz. Ese es el punto acá. Otniel Ben Kenaz fue el que recuperó esas 3.000 alajot. ¿Sí?
La Gemara dice que Yoshua las olvidó y Otniel Ben Kenaz de Jezirán y Pilpuló. Otniel Ben Kenaz, con su profundidad en el estudio, las pudo recuperar. Eso es justamente lo que queremos aprender. La importancia de no aflojarnos en la transmisión. Cada uno de nosotros, como padres, como madres, como educadores, somos transmisores. Ninguno de nosotros puede aflojar en esta responsabilidad. Y Yoshua aflojó en esa responsabilidad y Borolem le dijo, no sos responsable, perfecto, te vas a olvidar. Pero Otniel Ben Kenaz tomó esa responsabilidad que había quedado pendiente y fue para adelante. Y ahora el Perec, yo sé, reconozco que se pone un poco denso. Voy a mostrar el mapa, ¿sí? Perdón, tengo que compartir, si no lo van a ver. Hay que agarrarle la mano. Se supone que lo había agarrado, pero bueno. En el mapa que tenemos acá, bueno, empezó al principio, era Shift F5, dijimos que Yehudá era todo el sur. Sí, lo están viendo, ¿no? Todo el sur de Eretz Israel era todo el territorio de Yehudá. Definimos más o menos desde el Mar Muerto hasta el Mar Mediterráneo, y acá teníamos como frontera, como país limítrofe, a los descendientes de Esab. Todo este territorio en los pueblos de la antigüedad sí estaba ocupado por Edom. Entonces Yehudá, que es el rey, es el león, como lo llamaron Moshe Rabbeinu y Jacob Avinu, es el que puede estar cara a cara, espalda con Esab, para protegernos de cualquier intento que haga de atacarnos. ¿Sí? Por eso la posición estratégica que se le dio a Yehudá. Vamos a ver ahora también un punto de contacto que tenía que ver con Jerusalén, ¿sí? Lo explico ahora para que lo entendamos al final del PREC, que ahí no voy a volver a detener. Después los demás son todos nombres de ciudades. Lo voy a ver un poco más rápido. Yo tengo acá un mapa que tiene todas las ciudades demarcadas claramente. Esperen que lo busque. Le tengo que dar zoom a la diapositiva. Un minuto, ¿eh? Y ahora debiera... No, puede fallar. Demasiada tecnología para mí. A ver, vamos de vuelta. Shift F5. No me permite el zoom. Bueno, esta es toda la zona de Yehudá. Y acá están todas las ciudades a las que el Perec va a hacer referencia, de las que el Perec va a hablar. Lo querría agrandar, pero no sé por qué no estoy pudiendo. ¿Está bien? A ver si con el botón derecho... No, perdón, pero no. Ahí están todas las ciudades. Vamos a ver una lista de ciudades, pero lo que más nos importa, por decirlo de alguna manera, va a ser Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén era punto de contacto, límite entre Yehudá y Binyamin. ¿Sí? El Pasuk dice sobre Binyamin que era Yedid Hashem, era querido por Boreolam. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba repartida, dividida entre Binyamin y Yehudá, y había un sector, había una Retzuá, así dice literalmente, una tira de terreno que salía del territorio de Yehudá y tomaba esa parte, que era una partecita del Mizbeach. Entonces, esa parte del Mizbeach que Binyamin no había recibido, entonces Binyamin se hacía mala sangre. Y por eso Borolam lo consideró que era amado, querido por Borolam. Así como él quiere mi Mizbeach y quiere que esté en su territorio, yo también considero que lo quiero a él de la misma forma. Él busca que yo esté contento estando el Mizbeach ahí. Entonces vamos a pasar ahora a ver las ciudades y después vamos a ver qué tiene que ver con lo que dijimos antes. Zod Nahalan Mate Bene Yehudá le Mishpejotam, esta es la herencia de la tribu de Yehudá. ¿Sí? Vayue Arim, Mixele Mate Bene Yehudá, el Gebul Edom Banegua, y las ciudades. No, estoy compartiendo, no estoy compartiendo, claro. Esto es grave lo mío, perdón. Vayue Arim, Mixele Mate Bene Yehudá, el Gebul Edom Banegua. Estas son las ciudades que estaban en el límite con Edom al sur. Como dijimos antes,
tenemos acá a Edom y al sur. Estas son las ciudades que vamos a ver ahora, son las que marcaban todo este límite, todo ese territorio. ¿Cuáles son? Kabseel, Be'eder, Beyagur, ¿sí? Son los nombres de las ciudades. Bequiná, Bedimona, Dimona existe hasta hoy en día, ¿sí? Donde está el reactor nuclear en Israel. Be'adá, Bekedesh, Behatzor, Beitran, ¿sí? Zif, Batelem, Ualot, Behatzor, Hadata, Ukriot, Hetzron y Hatzor. Vamos un minuto. Hatzor acá aparece varias veces, ¿sí? Hatzor era una ciudad que está reconocida, figura varias veces en el Tanaj. Lo mismo nos va a pasar con Zif, ¿sí? Hay un Mizmor en el Teilim, cuando David Amelech se estaba escapando de Shaul, ¿sí? Bebo a Zifim, Vayamrule Shaul, o David Misater y Manu. La gente de Zif lo fue a denunciar, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Amam Ushma Moladá, Bajatzar Gadá, Bejeshmon, Ubetpalet, Bajatzar Shuar, Ubersheba, Ubiziotea. ¿Sí? Beersheba y todas las zonas aledañas. ¿Sí? Beersheba es el lugar donde vivieron los Sabot. Abraham Avinu vivió ahí, Yitzhak vivió ahí, Jacob Avinu vivió ahí hasta que se fue a Harán. ¿Está bien? Entonces es una ciudad que para Am Israel tiene una importancia central. Baala Beim Baatzem, Beeltolad, Uxil Bejormá, Betziklad, Umadmaná, Besansaná, Ulbaot, Beshiljim, Beain Rimón, Kolarim, Esrim, Batella, Bejatzre. Todas las ciudades eran 29, además de los Hatzerot, que serían todas las zonas aledañas, los campos que están alrededor. Rashi nos dice que el pasuk acá dice que hay en Esrim Betella, son 29. Rashi pregunta que cuando vos revisás el listado hay 38. Entonces, como vimos en el mapa, ahí voy al chat un minuto, como vimos en el mapa, perdón, se me fue, ahí estoy. Shimón y Yehudá estaban, digamos, juntos, o sea, Shimón estaba dentro de lo que era Yehudá. Entonces Shimón tomó del territorio de Yehudá, que eran estas 38 ciudades, 9 le correspondieron a ellos. Entonces esas 9 que les tocaron se descontaron de las 38 que figuran acá. Veo el chat. Sí, el Mizbeach era el Mizbeach del Bet HaMikdash. Después, todas estas ciudades pertenecen a Yehudá. Es la herencia de Shevet Yehudá. Sí, sé que es un poco tedioso, pero bueno, son las ciudades que corresponden. No, lo de la cuenta y le digo que tranquilo. Leo Rashi. ¿Están acá? Mírenme Rashi. Kol Harim Esrim Batella. Todas las ciudades de Yehudá son 29, dice el pasuk. Uifrata Natamotze Elohim Ushmone. Si vos revisás la lista de las que acabamos de leer, no fuimos contando con el dedo, pero dice Rashi hay 38. ¿Y qué pasó? Ela Aiterot, Natlu Bene Shimon, Mejebel Bene Yehuda. De esas 38 hubo 9 que le quedaron a Shimon, que como vimos en el mapa, ¿sí? Estaba como absorbido dentro de lo que era Yehudá, ¿sí? Entonces todo este territorio lo conquistó Yehudá, pero dentro de este espacio estaban estas 9 ciudades, dentro de este espacio acá en el dibujo, estaban estas 9 ciudades que le quedaron a Shimón. ¿Quedó claro? Ahora, Vallefela, Eshtaol, Besorá, Beashná. ¿Sí? Vallefela, digamos, en el valle, bajando de la montaña, estaban Eshtaol y Tzorá. En Eshtaol y Tzorá, vamos a ver más adelante, cuando avancemos en la historia, hubo un shofet que se llamó Shimshon, el que era Sansón, el famoso, ¿sí? El que era forzudo y toda la historia, que después hay que estudiarla en profundidad. El pasuk dice que el Bataj el Ruach Hashem le famó Bemahanedán, Ben Sorá o Ben Eshtaol. Él vivía en la zona cercana de Sorá y Eshtaol. Bezanoach, Be'en Ganim, Tapuach, Be'ainam, Yarmut, ya lo habíamos visto. Baadulam, Sohoba, Azeka, también lo habíamos visto.
Besharaim, Baditaim, Begederá, Ugderotaim, Arim, Arba, Esre, Bejatzrehen. En el valle había entonces 14 ciudades con todo el sector aledaño de campos. Senan, Bajadashá, Migdalgad, ¿sí? Bedilán, Beamitzpe, Beyokteel, Lajish, Uboskat, Beeglón, Bejabón, Belahmas, Bejitlish, Ugderot, Bet Dagón, Benaamá, Umaquedá, Arim, Sheshesre, Bejatzren, otras 16 ciudades. Gederot, Bet Dagón, ¿sí? Rashina, el Metzuán David nos dice que son dos. Gederot es una y Bet Dagón es otra. El Dagón era literalmente, Dagen y Brit, ¿qué es? Pez. Dagón es una suerte de adjetivo donde se habla de un pescadón, ¿sí? Se lo vuelve máximo. ¿Por qué? Porque dijimos que en la zona limítrofe de Yehuda vivían los pelishtim. Los pelishtim vivían del mar, eran comerciantes, eran pescadores. Entonces su dios, más adelante en la vida nos va a contar, tenía forma de pez. No sé si tendríamos que imaginar un tritón, ¿sí? Donde tenía parte del cuerpo de humano y parte de pez, pero sí, el Dagón era un pez grande al que los pelishtim adoraban. Por eso la ciudad se llamaba Bet Dagón, era el nombre previo que tenía. Libna Ba'atar Be'ashan, Be'iftah Be'ashana Untzib, Ila Be'achzib Umaresha, Arim Tesha Be'chatzreen, Ekron Unotea Ba'chatzerea. Son los nombres de las ciudades. Meekron Bayama, de Ekron hacia el oeste, Kol Asher Aliad Ashdod Be'chatzreen, toda la zona cercana a Ashdod. ¿Sí? Hoy en día Ashdod es un puerto, ¿sí? Que bueno, está cerca de lo que es Gaza, pero ya en ese momento la ciudad existía. Tenemos acá Ashdod, tenemos Ashkelon y tenemos acá a Gaza propiamente dicho, que es de donde fastidian los primos, ¿está bien? Pero acá se está refiriendo a esta Ashdod. Ashdod, Benotea, Bajatzerea, Ashdod y las ciudades aledañas y los campos alrededor. Azá, Benotea, Bajatzerea, Azá, la franja de Gaza, nos pertenece, está escrito acá en el Tanaj. Ad Nahal Mitzrayim, hasta el Nilo, Beayam Gadol Ugul, y llegando hasta el Yam Gadol, hasta el mar Mediterráneo. O sea que todo eso pertenecía a Yehuda. Ubar, y en la zona de montaña, Yamir Beyatir Besojó, ya voy a una Sojó, había una Sojó en la llanura y otra Sojó en la montaña. Bedanab, Kiriat Saná y Debir, Baanab, Beeshtemó, Beanim, Begoshen, Bejolón, Begiló, Ari, Mahatzre, Bejatzre. Ara, Beruma, Beeshan, Beyanum, Betapuas, Bafeca, Bejulma, Bekiriat Arba y Hebrón, ¿sí? Julma y Kiriat Arba, que es Hebrón, lo que vimos recién. Betzior, Arim, Teya, Bejatzre. Son 9 ciudades ahí en la montaña con las zonas aledañas. Mount Carmel, Bazif, Beyutá. También ya dijimos arriba que había otro Zif, ¿sí? Que quedaba en la llanura. Este es un Zif que queda en la montaña, así lo explica acá el Metzuat David. En Zif Amur Lemala, no es la misma ciudad de Zif que dijimos recién. Israel, Beokdeam, Bezanoach, acá en Gibá de Timná, Arim, Eser, Bejatzreen, Jalhul, Betzur, Ugdor, Umarat, Ubet Anon, Beltekon, Arim, Shesh, Bejatzreen, Kiriat Baal y Kiriat Yarim, Berrabá, Arim, Shetaim, Bejatzreen. ¿Está bien? Y ahora vamos al desierto. Sé que puede ser un poco tedioso, son nombres de ciudades, pero lo vamos a leer. Así lo terminamos completo. Cuando hagamos el festejo presencial de que terminamos todo. Bamidbar, Beta Arabá, Midinus Jajá, en el desierto, estas ciudades, Bean Nibshan, Beaida Melach, Beengedi, Engedi, ¿no? Arim Shesh Bejatzre. Y ahora vamos al final del Perek, que esto es muy importante. Cuando encontramos que en el Naví, David Amelech decide expandir su territorio y agrandar Eretz Israel, empezó por conquistar parte de Siria. Sí, Aram Naharaim, Aram Zobá, que sería Alepo, Damasco, sí, parte de la Mesopotamia asiática. Y Borolam le manda al Naví
Y el Naví le dice, en lugar de ir a conquistar fuera de Israel, ocupate de conquistar el patio de tu casa. Así lo define el Midrash. ¿Por qué? Porque vamos a ver que uno de los pueblos Kenaanim que vivían en Eretz Israel, que eran los Yebusim, todavía, aún en la época de David Amelech, vivían en zonas cercanas a Jerusalén. Y Bené Yehudá, como vamos a ver ahora, dijimos que pertenecía a Binyamin, Jerusalén, pero una parte también le correspondía a Yehudá. Y a pesar de que eran grandes guerreros y eran muy poderosos, no habían podido conquistar a todos esos Yebusim, a ese pueblo, que tenía bajo su control toda esa zona cercana a Jerusalén. Entonces, esto que vamos a ver ahora, desde que Am Israel entró hasta el reinado de David Amelech, ¿sí? Que aproximadamente estamos hablando de casi 480 años, ¿sí? No se conquistó de mano de los Yebusim. O sea que Jerusalén literalmente, parte de la ciudad se había conquistado, pero el resto estaba en poder de los Yebusim. Hashem peleaba por ellos, pero justamente, como habíamos dicho antes, había que tener Zehut. Y precisamente para conquistar Jerusalén hacía falta un Zehut demasiado grande, y recién con David Amelech estaban preparados y con el mérito suficiente para conquistarlo, pero David Amelech en ese momento había puesto sus energías, más que en la conquista obligatoria, en lo que se le exigió, en expandir territorio, ¿sí? Entonces ahí es que Borolam le manda al Naví y le dice lo que dijimos recién. No, tu energía tiene que estar puesta en Jerusalén. Llegó el momento, ustedes están preparados, tienen el Zehut suficiente para visitar Jerusalén. No se distraigan con otras cosas. Un minuto que no vi la pregunta. A ver, el tema del terreno del Beta Mikdash es para verlo para verlo para más adelante. El terreno del Beta Mikdash, David Amelech se lo fue a buscar. O sea, cuando habían conquistado Jerusalén, tenían referencias de los Pesukim, del Naví, de dónde tenía que estar el Bet HaMikdash, pero no lo sabían claramente. Entonces fue recorriendo David Amelech con el Naví y fueron viendo el lugar hasta que se dieron cuenta. El Midrash dice que había una columna de nube que se lo indicó que era el lugar del Bet HaMikdash. En ese lugar, Arabna, ¿sí?, que era el rey de los Yebusim, todavía vivía ahí, ¿sí?, en paz, tributaba a Israel, era, digamos, sirviente y pagaba impuestos y por eso vivía ahí, pero era el lugar donde él tenía su granero, su depósito de cereales. Entonces David Amelech le va a ofrecer comprarlo y Arauna le dice, no, yo para tu Dios te lo entrego gratis. Y ahí David Amelech le contesta, yo no voy a ofrecer a mi Dios sacrificios gratuitos. El lugar del Bet HaMikdash, el lugar donde voy a erigir el templo para mi Dios, lo voy a pagar con dinero contante y sonante. Y ahí el Naví cuenta que esa plata la habían juntado entre todos. Cada Shevet había aportado una parte para que todos fuesen, digamos, partícipes de la construcción del Bet HaMikdash, la compra del terreno. O sea, esa parte no se conquistó porque la idea no era conquistarla, no era tomarla por la fuerza. Era recibirla de buena gana de los habitantes. Pero sí había quedado pendiente la conquista hasta antes de eso. Entonces, Borolam le dice, anda y conquistalo. Pero vamos a ver que ya desde el inicio no habían podido conquistarlo. David Amelech también era de Shevet Yehudá, ¿sí? Pasaron más de 400 años hasta que llegó el momento final de la conquista. Y esto es lo que dice el Pasuk acá. Tengo una ventana que me marea. Veta Ibusillo llevé Yerushalayim, doy a Jelú venido a Orisham. Y a los Yebusim que habitaban en Yerushalayim, Bené Yehudá, los descendientes de Yehudá, no los pudieron echar. Vayeshe Ibusi el Bené Yehudá Yerushalayim Adayomazé. Y los Yebusim convivieron junto con Yehudá y Yerushalayim hasta el día de hoy. Rashi nos da una explicación de por qué no lo conquistaron. Nosotros dimos una explicación que tiene que ver con que todavía no había llegado el momento. Todavía no había el Zehut suficiente porque el lugar era un lugar muy especial, muy kadosh, y recién en los tiempos de David Amelech se tuvo realmente la fuerza para hacerlo. Rashi dice en nombre del Midrash que no lo pudieron conquistar porque Abraham Avinu era el que había hecho un pacto con Abimelech, ¿sí? Abimelech lo va a buscar y le dice,
prometeme, jurame que no vas a ser desagradecido ni conmigo, ni con mi hijo, ni con mi descendiente, ¿está bien? Y estos que figuran acá como Yebusim, ¿sí? No es que eran del pueblo Yebusí, ¿sí? Sino que la zona se llamaba Yebus, y por eso lo llamó Yebusim, pero no pertenecían a los pueblos Kenaanim. Es otra explicación que trae el Midrash. Yaninu Besifri, Rabbi Yoshua en Korjá, Mari Jolim Ayú. Rabbi Yoshua en Korjá dice, sí, sí podían conquistar. Si hubiesen querido, podían. Ela, Shelo Ayú Rashaim Mehamata Yehuá Shenishba Abraham le Abimelech. Nada más que no podían por el juramento que Abraham vino le había hecho a Abimelech. Ve Yebusí de Lo el Shema Umaya. Y Yebusí no es por el nombre del pueblo, no es porque eran Yebusim, Kenaanim, como dijimos. El Migdal David, Yayeviru Shalai, Mushmo Yebus. Mi Perishtimayu, sino que había una torre que después construyó David Amelech que se llamaba Yebus, y se lo llamaba Yebusí porque vivían en ese lugar. ¿Está bien? El Metzudat David explica literalmente, Yebusí Shema Uma. Los Yebusim, ¿está bien? Eran el pueblo Yebusí, el pueblo Kenaní. Entonces, ¿por qué no pudieron conquistar? Como dijimos, porque todavía no tenían el Zehut correspondiente, no había llegado el momento, recién con David Amelech esto se pudo efectivamente completar. Con esto terminamos el Perec. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí?